Opinión, leemos su columna en Hoy Digital, próximamente en otros medios, espero. Vladimir nos realmente tiene una manera súper aguda para analizar los temas de actualidad, y eso muy probablemente lo adquirió por ese hábito de lectura que ella practica. Hoy se ha atrevido a moderar una novela de Daniela Tarazona. Daniela es una de las invitadas a Mar de Palabra y por supuesto era lección obligada leerla, pues es un premio Sor Juana Inés de la Cruz, un premio que a nosotros nos toca muy cercanamente. Esta novela no deja quieto a nadie. Esa no es una novela, como veremos, con una enorme creatividad para tratar un tema tan oscuro, tan íntimo y tan de esos temas que a uno no le gusta tratar. Un tema bastante, ¿cuál es la palabra? Exactamente, abierta. Pues vamos ahora a darle un aplauso de bienvenida a David. Le vamos a dar el micrófono, tú puedes tomar ese ahí, y les recordamos que en la sesión de preguntas y respuestas, cuando vayan a hacerla, por favor, péguense así para poder que se escuche bien en el audio. Bueno, buenas noches, ¿este está apagado? Sí. ¿Aló? Sí. Buenas noches, yo muy agradecida de estar aquí, pero con un poquito de verdad, de cierta aprensión, porque creo que las expectativas están muy altas. De verdad que sí, yo traigo mi chivo porque Claro. yo soy un poco dispersa, y si no tengo esto, nos podríamos, en vez de 1 hora, 40 minutos, quién sabe, mañana estamos aquí todavía. Vamos a empezar con las formalidades como dice académicas, de quién es Daniela Tarazona, etcétera. Y qué bueno que va a estar aquí en Mar de Palabra, porque creo que las dudas que nos han quedado, o las inquietudes luego de leer este libro, que es corto pero potente, vamos a poder preguntársela de la manera de leer. Y vamos a ver qué dice ella sobre el libro. Porque hemos visto su entrevista, hemos visto algunas cosas que ella ha podido decir, pero no es lo mismo que agarrarla ahí, en vivo. Bueno, Daniela Tarazona nació en Ciudad de México en 1975, estudió letras hispánicas en la Universidad Iberoamericana y obtuvo una maestría en literatura comparada por la UNAM. Su carrera comenzó como crítica literaria y editora, campos que fortalecieron su mirada rigurosa y poética. Desde entonces, Daniela Tarazona ha construido una obra narrativa que transita los márgenes del lenguaje, el cuerpo y la identidad. Y eso lo vemos en el libro, ¿no? Su literatura se ha caracterizado por traspasar los géneros tradicionales, disolver las fronteras entre lo humano y lo que no es humano, y explorar la experiencia de la enfermedad mental sin caer en el cliché ni en la simplificación clínica. En su escritura, la condición alterada del cuerpo y de la mente no es un vehículo de conocimiento, no es un objeto para diagnosticar. Esta partida fue publicada en el 2021 por la editorial María y recibió, como bien dijo Yulisa, el prestigioso premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz en el 2022, que se entrega en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara, ¿no? Un reconocimiento que distingue autoras con aportes relevantes a la literatura escrita en español. La novela ha sido ampliamente celebrada por su complejidad poética, su profundidad emocional y su audaz estructura fragmentaria, totalmente, ¿no? Ella explicaba que esa fragmentación se daba como una forma, ella fue anotando cosas a medida que estaba haciendo su proceso de descubrir qué era lo que tenía, que era disritmia cerebral, y iba anotando, y así mismo se fue transportando al libro. Y es una forma de tú estar en el cerebro de una mujer que tiene situaciones de anomalía en el funcionamiento del mismo, y tú lo vas viendo en el paso del libro, de lo que vas leyendo.
La novela, como dije, fue celebrada por su complejidad poética, su profundidad emocional y la audaz estructura fragmentaria. Sin embargo, ha generado división entre los lectores. Estuve como investigando qué habían pensado del libro y obviamente una mayoría sí lo aplaude, lo saluda, pero yo creo que la forma de escribir al ser no ser lineal, se puede hacer un poco difícil de seguir, de entender quién te está hablando en ese momento. Pero yo creo que ahí, en mi particular opinión, radica la belleza del libro. La historia de este libro gira en torno a una mujer que, tras una crisis neurológica, tiene un desdoblamiento de identidad. Una parte de ella se queda revisando sus recuerdos, esa añoranza familiar, y la otra se va a una isla, vamos a decir, como dice ella. Que esa isla para mí puede ser una muerte, puede ser el silencio, esa soledad, esa estar alejado de todo lo que es el mundo. ¿Qué representa esa isla? Representa como muchas cosas, ¿no? Y vemos la figura de la isla, inclusive en uno de los capítulos, el que se llama Retablo de las Maravillas, donde ella habla de que ella es una isla, está rodeada de esos objetos queridos. A mí me llama mucho la atención que ella, aunque no quiero llamarla autoficción, pero ella sí presenta en el libro historias que sí le ocurrieron en su familia, aunque le den unos tintes de ficción, exagere, modifique, pero fueron cosas que ocurrieron. Cuando yo llegué a ese pedacito, yo dije, ¿cómo así? Y empecé a investigar, porque lo encontré como tan fantástico. Y al final, ella misma tiene una historia preciosa de vida, o sea, una historia compleja también familiar. Y como dije, esta novela nace de una vivencia que ella tuvo de su crisis neurológica muchos años, tratando de descubrir qué situación era que tenía, y esto le desordenó su conciencia, su percepción del mundo, y ella dijo, textualmente, voy a citarla, había días en que no distinguía si lo que escribía lo había soñado o lo había vivido. Y eso se ve reflejado. ¿Sí? Ese no saber, que ahí quiero hacer un paréntesis, quiero que ustedes también participen desde el inicio en esta conversación. No quiero una charla, una conferencia, yo no soy académica, y quiero que todos recibamos ese aporte de todo lo que leyeron. Entonces, en un momentito voy a empezar a hacer una serie de preguntitas y el que quiera intervenir, pues perfecto. Ese no saber se convirtió entonces en el motor narrativo. Esta novela nació de esa conciencia alterada, como dije, siempre la vemos reflejada ahí. No es una novela que tú la vas a entender con la lógica, es una novela que no es argumentativa tampoco, y entonces tú no la puedes explicar. A mí me decía mi mamá, ¿qué estás leyendo? Bueno, léelo. Su fuerza no está en las ideas ni en la trama, que es una trama que no es lineal. Yo entiendo, y creo que nos pasó a todos, las sensaciones que nos va provocando el libro. Nos involucra las emociones, pero nos involucra las emociones que vienen desde dentro de nuestro cuerpo. O sea, ese temblor, ese cambio de temperatura, el duelo que lo permea todo ahí en el libro, ¿no? Y yo le dije que es un libro que sentí desde las físicas, le dije a mi mamá. Para mí es porque tú ibas sintiendo lo que ella escribe también, que tú ibas sintiendo lo que ella iba escribiendo. O sea, para mí yo creo que el valor, independientemente de que hubo alguien que dijo, ay no, que no me gustó tanto, mira, ese libro es para mí impresionante y la forma en que ella escribe es brillante. Entonces tenemos aquí un texto que es poético, que es sensorial, con un tono muy íntimo. El autor obviamente está contando parte de su vida, ¿no? Y yo en un momento llegué a ver en ese, sin saberlo todavía, en mi primera lectura, porque como comenté leí el libro 2 veces, uno como lectora y otro para tratar de traerlo aquí. Y a mí me encontré con una conexión entre él y Clarice Lispector, sobre todo con la hora de la estrella. Fue como que más después descubrí que ella tenía estos libros. Señora de Clarice Lispector, que en el 2009, para entender se llama. Después lo vi y digo, wow, o sea, pero sí, definitivamente, o sea, si quienes han leído Clarice va a encontrar la similitud en el tema y en la forma incluso de la escritura.
que fue una Clarice Lispector, una escritora que también acercó el lenguaje desde eso que no se puede explicar con palabras como simples, ¿no? Y que lo hicieron a través de una escritura poética, igual que lo está haciendo Tarazona. A mí, yo escribí ahí por un momento que leí algo, decía, cada palabra de ella parece nacer como si la escritura fuera su último recurso, como si ella no tuviera más nada, solo que las palabras. Entonces, me encantó, de verdad. Gracias por a Tertulia Urbana por hacerme conocer esta escritora. Lo mismo que Clarice. Lo mismo que ella era la palabra. Para ella no podía vivir sin. Por favor, Nelson. No, sí, pero. Por favor, eso es importante. Sí, a mí me pareció muchísimo que ella tenía conocimiento de cómo escribía Clarice, porque Clarice empieza un tema y no sabe cómo lo va a terminar, porque simplemente las palabras fluyen sin ella querer. Entonces, pero la manera de escribir de Clarice, por supuesto, no es de una persona enferma, como estaba esa muchacha, que estaba alejada de su realidad. Clarice está en la realidad y al mismo tiempo no lo está, porque ella lo que hace es que se refugia en sí misma. Esta muchacha hace lo mismo, pero enferma. O sea que eso es lo que yo tengo que añadir. Y la hora de la estrella, las muchachas la conocen muy bien. Me encanta, porque que ahí hice la conexión, porque es como esa voluntad de desaparecer que está en ambas escrituras, ¿no? Y ahí hice esa conexión. También hice la conexión con el tema de cómo se dibujan las fronteras entre el narrador, el personaje, la que se va, la que se queda. Me fui un poquito a la sola de Virginia Woolf, que también entre los relatos se va perdiendo la frontera entre esos tres personajes que también de ese libro. Digo, si vamos a ver, hay muchos escritores que nos van a recordar a otras cosas, pero en el buen sentido, no que me recuerda porque plagió, porque copió, para nada, son totalmente cosas diferentes, muy originales, totalmente. Como dije ahorita, nuestra partida no relata una trama lineal, sino que nos va sumergiendo en los pensamientos fragmentados de una mujer que literalmente se está desmoronando, señor. Ella se está partiendo en pedazos, y se está partiendo en pedazos por muchas cosas. Y luego vamos a llegar a un momento donde vamos a ver que se está partiendo en pedazos porque el mundo que está habitando no es el mundo que ella desearía vivir. Y eso lo dice también la propia escritora. Y lo vemos en una de las, me imagino que ustedes subrayan el libro igual que yo. Hay varias frases que indican eso, que yo subrayé. Dice que aquí, mira, yo dividí el libro en la segunda lectura en varias partes. Primero, los pilares, como yo le diría, que lo primero inicial, lo que te choca es esa fragmentación de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién es tú? ¿Quién es ella? ¿Quién es la mujer? O sea, eso es para mí lo principal. No sé si para ustedes eso fue lo primero que le llamó la atención o si hubo alguna otra cosa. Para mí eso es uno de los pilares, esa deconstrucción del yo, que no hay un solo sujeto, que está ella, que está la otra mujer, la que se fue, la que partió, ¿no? Tengo mi chivo aquí. Entonces, esta multiplicación sintáctica nos va diciendo, nos va sugiriendo esa identidad escindida, sometida a procesos de erosión mental, emocional, esta protagonista que no se está narrando a sí misma de una manera autobiográfica en el sentido normal y formal, tradicional, ¿verdad? Sino que lo está haciendo desde una segunda persona que la está observando desde afuera, pero la está observando también desde adentro. Es como si yo estoy hablando desde mi propia despersonalización, pero también estoy hablando con ese yo que no quiere salir, no quiere como dejar de ser. Yo pienso particularmente que ella estaba en un proceso de cambio total, de cómo se le desorganiza la vida cuando esa mamá se muere, cómo va cambiando. Es un libro que no es triste en sí mismo, porque ella no lo escribe
con ese aire de tristeza, pero es profundamente triste. Por lo menos así lo sé. Ella dice, bueno, la mujer que partió de la isla es ella, también tú. Ese uso de la segunda persona que despersonaliza esa experiencia. Hay una frase que a ustedes le impactara, o sea, que dijera, oye, aquí hay una decisión, aquí hay algo, siéntanse libres. El teléfono que utiliza, por favor. Voy a seguir hablando. Otra cosa que también yo usé como pilar fue el cuerpo. Este cuerpo que es, lo llamé espacio narrativo, porque a través de su cuerpo es que ella va a ver, hay una erosión mental. Si hay una erosión mental, va a haber una erosión del cuerpo también. Eso va a seguir. Eso es lo que va más atrás. Entonces, me gusta que ella lo habla del cuerpo, no a nivel médico, sino el cuerpo es algo simbólico. El cuerpo es como otro idioma que ella va hablando ahí en esa partida. No es una enfermedad que ella te la pone lógica, psicológica, sino que es perceptiva. Es como que ese cuerpo es una superficie donde yo percibo que me permea la realidad, pero también me atraviesa completamente esa situación mental que tengo. ¿Encontraste la frase? Sí, la tenía bien. Por favor. Aló. Hay una frase, no puedo decir cuál. Bueno, quizá era página 23. Porque estoy en kinder. ¿Cómo se vive sin creer en nada? A veces cedes ante la luz. Eres susceptible a la belleza. La luz del sol es un ejemplo. Luego pierdes esa capacidad. A cambio, miras alrededor para comprobar que la percepción engaña. Ningún suceso tiene importancia. Construimos ilusiones para resistir. Bajamos la cabeza para que venga otro y nos la corte. Realmente, en ese párrafo, que pudo haber sido muchos párrafos similares, donde cada oración es una especie de sentencia, donde la lógica interna del párrafo no está en sí misma, sino en el conjunto de las ideas que uno va leyendo. Y es sorprendente, ¿no?, que eso te lleve a reconstruir una historia. Esa lógica ilógica, esa falta de hilación, ¿no?, de camino seguro, sino que el estado mental en la que la narradora, ¿no?, está, que es también personaje, que está también desdoblada, ¿no?, va gritando, porque son gritos, no es una narración per se, porque ella no, su intención no es contar algo que le pasó, sino algo que le está pasando o algo que está sintiendo. Entonces a mí lo que realmente me sedujo de esta lectura fue entender que la literatura también sirve para eso, que en la novela cabe muchas cosas más de lo que está establecido. Entonces, claro que es un rompimiento, pero al final el lector que termina las 100 y pico de páginas puede reconstruir una historia a través de esos fragmentos y de esas relaciones que se dan entre ese flujo de pensamiento.
Y no importa incluso que el estado sea de demencia o que sea de rebeldía, digamos yo, como Clarice, ¿no? Sino que la palabra en sí misma te va contando cosas. Y el lector es capaz de reconstruir esa historia, llenando esos espacios vacíos. Y esa experiencia de lectura, o sea, esa metalectura que uno puede hacer a través de la experiencia lectora de Isla Partida, es lo que a mí me pareció más creativo de todo. Tú pensaste por ahí, ¿qué fue lo primero, no? Lo primero que pensaste. Y muy pronto en el libro tú te das cuenta de que ese narrador es la clave, ¿no?, del asunto. ¿Aló? No puede haber sintaxis lógico donde hay ilogicidad. O sea, ahí no hay absolutamente... La novela está hecha de fragmentos, como bien tú lo dijiste. Entonces, ella lo que está es volcando, plasmando en la página lo que su mente dislocada está diciendo en esos momentos determinados. Ella no está tratando de construir una historia. Ahí no hay historia. Ahí hay fragmentos de historias de ella con su madre, ella con su abuela, su abuela con 3 escritoras famosísimas, de las cuales yo quiero hablar después que lleguemos ahí. Pero es un libro que no tiene lógica. O sea, y es una autosocioficción, porque ella está escribiendo sobre sí misma. Eso es la realidad. Perdón, eso es todo. Me llevo de lo que tú dices, Yulisa, el tema de que la palabra, la novela, el género, es lo que el escritor quiere hacer y lo que el lector se lleva. O sea, eso de estar... y por eso me gusta que ella extiende esos límites de los géneros, ¿no? Y en el caso de que no tiene lógica, no tiene lógica. Son historias fragmentadas, sin embargo al final sí tú ves la historia, sí tú ves el hilo conductor. Entonces yo creo que ahí está la genialidad de lo que ella escribió. O sea que genial. Entonces, a ver si veo por dónde que me quedé aquí. Bueno, estábamos hablando del cuerpo como el espacio narrativo. Entonces vemos que la enfermedad que ella tiene, que como dije ahorita, la disritmia cerebral, ella tiene, en el libro pone imágenes propias, porque obviamente, como bien dijo usted, ella está hablando de ella, aunque ficcione obviamente. Y el cuerpo y su problema me gusta porque ella te lo transmite, no para que tú le tengas pena de lo que ella está pasando, sino para que tú veas su realidad y cómo ella la está viendo y cómo la ve de diferentes maneras, aunque al final la está viendo de una sola manera. Ella convierte los síntomas que ella va presentando en alegorías, y lo vemos en el libro, esa percepción alterada del tiempo, el tema de los cambios de temperatura, esas visiones sensoriales, espectrales, como ella ve personas que ya no están o que no existieron, quizás la vio de pasada en algún momento y luego la vemos teniendo interacciones con esas personas. Y me gusta porque no está descrito como que es un tema patológico, como yo tengo un problema y yo no, es como una transmutación, como que esto es algo místico, algo inefable. O sea, no tengo cómo decirlo, cómo ponértelo en palabras de a peso, pero te lo estoy poniendo aquí y tú lo vas a interpretar según tu propio nivel de conciencia, pero tú lo vas a ir interpretando. Perdón. Sí, por favor. Hola. Que a mí me pareció como una escritura en trance. O sea, para poder leerla,
tú tienes que entrar en ese trance. Y todos, posiblemente no hemos pasado, no todos, muchos, posiblemente no hemos pasado por una crisis como lo que le puede haber pasado a ella, pero es muy posible que todo el mundo haya pasado en algún minuto por crisis parecida. La genialidad de ella es... Hola, ¿qué oye? Hola. ¿Puedo usar esto? Hola. Yo no lo leí completo, nada más leí los 2 capítulos que yo puse, y sin embargo investigué un poco porque es un tema que me llama muchísimo la atención. Tenemos a Siri Husband, que escribió el libro de la crisis de sus nervios, la mujer. Sí. Yo misma pasé por algo parecido, no a Daniela Tarazona, pero sí de experiencia que te sacude. ¿Qué no le pasa? ¿Yo le estoy dando el botón? Que no le puede dar el botón. Ah, Si lo deja pegar, se desconectó. Siempre me pasa conmigo. Eso se desconectó. Sí. Bueno, pues vamos a aprovechar y apagar. Apaga el tren. Nos oímos así, no se ve, vamos a proyectar. Lo que pasa es que la Ya, ya. No hay que dar. No hay que dar. Ahí estamos. Ya. Dale, Ronnie, No hay que darle el botón. No hay que darle el botón. No sé si me perdí, pero lo que estaba tratando de decir, que a mí me da la impresión que este es un libro que yo no sé, porque no sé si tú pudiste averiguar eso, Radive, si lo chequeaste. Ella lo escribió, según tengo entendido, fue como haciendo como testimonios, pequeños testimonios de lo que estaba pasando, pero además de eso estaba persiguiendo clínicamente su caso para saber lo que le estaba pasando. A ese nivel era el miedo que ella estaba sintiendo. ¿Ok? Entonces no sé si después que pasó la crisis, que ella entendió lo que le había pasado, que ella tuvo los gráficos según he visto por ahí eso, entonces se sentó a escribir y armó esa cosa inmensa, que yo no sé si es tan inmensa, pero los 2 capítulos eran bastante grandotes y por eso me atrevo a comentar, y salió eso. Entonces es catártico. Y me puse, o sea, como dijo Yulisa, lo increíble es que de una experiencia propia, una persona que escriba, que tenga adentro un acervo cultural y lector y escritor, puede hacer una obra que además de eso permee para ayudar a los demás. En los tiempos de antes hubiera sido una histérica más. Lamentablemente, tiene razón. Eso es lo que quería como agregar, nada más, entre otras muchísimas consideraciones, pero nada. Y Sí, gracias a Dios que te gracias, mi leyeron, amor. si se hubiera leído el libro entero, mira, genial, Bruni. Porque ella decía, en una de sus entrevistas decía, que su proceso de escritura es como ir escribiendo de manera random y luego va uniendo los retazos, pero le queda súper fabuloso, pero con una idea, ¿no? Cuando hablábamos de lo del cuerpo, que hablamos de las sensaciones y todo eso, hay una frase que a mí me llamó la atención, que era cuando ella decía, pero en el índice de su mano derecha ahora fosforece el resto de la savia que exudó o despidió la pared y que ella probó. Hablaba de su madre ahí, ¿no? Y ahí yo vi ese cuerpo, cómo se convirtió en lenguaje. Porque ella está hablando de ese, y lo vemos después con las uñas de la mamá, más adelante, ¿no? Como ella, ese índice que brilla, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que es como la escritura, como eso que marca, que va trazando la pauta de lo que es este libro. Aunque claro, ella da muchísimas señales a través de todo el libro. Las frases de ella, y eso quería apuntar lo que dijiste, son como
Tú ves cuando tú estás buscando un tesoro, que vas encontrando como pistas. Cada frase es una pista de algo que tú vas a ver después. Eso me remonta al tema de la rata que le cayó a ella en el brazo y que decía que las ratas son como la velocidad del lenguaje, y luego decía, bueno, las palabras de la gente son como esta rata. O sea, es increíble, de verdad. Tú no tiene ni que lógica, pero de verdad que ella te va hilvanando. Es como las mantas esas del patchwork que están hechas como de retazos. Eso es este libro, pero junto. Pero aquí estaba tu cerebro, Claro. estaba retado. No, y ella cuando narra las partes de cuando estaban haciendo los estudios y todo eso, yo ahí estaba, wow, viví prácticamente todas las emociones que ella fue describiendo. O sea que también está el tema de la madre, que luego descubrí el libro, el animal, ay Dios mío, yo te lo dije, el animal sobre la piedra, que lo compré y no lo he leído, pero lo descubrí porque en una ella dice, escribí una novela sobre un huevo, y yo dije, como es de autoficción, yo empecé a investigar y digo, oye, ¿cómo así? Y efectivamente, ese libro, El animal sobre la piedra, habla del duelo de su abuela, que es un personaje importante y central en su familia, porque como bien dijo doña Lice, tenía unas ideas y unas juntas muy chéveres y maravillosas. La abuela era de verdad, mira, la abuela maravillosa. Yo estoy loca por leerme ese libro, porque la abuela, el animal en la piedra, porque sí es de la abuela. Y este libro se conecta con aquel, porque este es el duelo de la madre, ¿no? Y lo que se me fue la idea, señor, por eso que yo tengo que tener pero bueno, descubrí ese libro y entonces descubrí que ella aquí va poniendo cosas, relatos, ideas, que luego tú la vas a ir encontrando el por qué o de dónde salió eso. Eso es exacto. Entonces yo puse también la madre, el cuerpo, la fragmentación, y la madre como uno de los pilares, porque ese duelo de la madre, a la que tenemos madre viva o se nos han ido personas muy cercanas, muy queridas, a mí me dio bastante duro, pensando en ese futuro que espero que sea muy lejano. Pero yo vi ese duelo de la madre no solo como la pérdida material de esa mamá, sino también todo lo que entraña esa ausencia de esa madre, que es esta desintegración de lo que es su mundo. Y como dijo ahorita, se le desorganizó la vida un poquito a ella, ¿no? Porque perdió a su madre, ya venía de perder a la abuela, perdió el origen, o sea, perdió lo que era su centro, lo que era correcto. ¿Quieres añadir algo? Porque yo feliz. Entonces, la muerte de la madre, como dije, no solo produce un vacío, sino esa desorganización de su mundo. Ella pierde esas coordenadas de lo que es real, de lo que no es real, y entonces ahí vemos un poco también lo sobrenatural, porque la vemos luego conversando con la mamá, la vemos, y ya sabemos que la mamá se murió, entonces sabemos que en ese momento no es un recuerdo, ella está conversando con esa madre. Por ejemplo, cuando ella dice cuando la madre está muerta, eso me llamó mucho la atención. Yo la copié aquí para no tener que buscar en el libro. Ella extendió su mano izquierda y te la dio. Vimos que a la derecha, la pared, ¿no? Ella extendió su mano izquierda y te la dio. No conocías un frío así. La tomaste entre las dos tuyas, acunándola como una criatura extraña. Las uñas le brillaban, estaban vivas. O sea, yo leo eso y todavía, de verdad, o sea, para mí eso es una escena totalmente sensorial, totalmente íntima. O sea, tocar esa mano de esa madre que se murió es tocar eso que ya se fue. Pero el tema de que las uñas brillan, que están vivas, entonces hay algo que permanece, que todavía está aquí. Y que ella lo va a volver a ver en el resto de la novela a través de las visiones y todo esto. ¿Qué tema ustedes sintieron importante así de la madre? Que ustedes dijeron, wow, ¿y por qué? Josefina. ¿Alguien de la madre? Alida, por favor.
Aló. Hola, Javi. Te Hola, recuerdo Lili. de chiquita. Coincidencia o no, esa parte me tocaba reescucharla ayer, Día de las Madres, porque yo lo tenía en audio. Lo que lamenté porque no podía subrayar. Cuando yo comencé a leer el libro, yo no percibía en inicio, yo estaba un poco perdida, porque no es un tema que yo sigo. Y yo no ubicaba que era que ella estaba con un problema mental. Pero a través de todo el libro, a mí me quedó algo. Hay una teoría por ahí que habla de que las mujeres venimos del vientre de las abuelas. Que el óvulo viene a la madre, que de la madre nací yo, y que eso genera un vínculo espiritual, que es algo sumamente místico, sumamente misterioso, algo que quizás no tiene explicación. Y en el tema del libro entero, yo veía como a través de esta mente perdida, de esta mente que enfrentaba enfermedad, que enfrentaba imaginación, que enfrentaba catástrofe, que veía el devenir del mundo en decadencia, como lo estamos viviendo hoy, porque era como una premonición, yo diría, cómo esta persona se sostenía en esa madre que partió, cómo ese era su vínculo hasta el final del libro me dejó a mí, la acompañaba, era su fuente de fortaleza, la veía donde nadie la veía. O sea, ese vínculo materno la acompañó a ella a través de todos sus episodios de una mente perdida, una mente lesionada. Y a mí me queda muy fuerte, me dio muy fuerte eso. A las que tenemos madres vivas, yo decía, bueno, la verdad es que es fuerte, pero ese vínculo de ella hacia la abuela, ese recuerdo de la abuelita Olga Yoga, y la madre, fue lo que le dio a ella ese sostén, quizás, en el momento de esa mente perdida. O sea, eso para mí fue, yo diría que la clave emocional más fuerte del libro para mí. Y otro dato es que la abuela es el personaje que más se desarrolla, porque ella habla de la mamá, pero el personaje que es el árbol frondoso donde todo confluye es la abuela. O sea que no sé si ustedes sintieron igual que yo, pero yo vi un suicidio ahí. No, lo vino desde el principio. Hay un suicidio, yo no sé si ocurrió realmente físicamente, pero sí hay una decisión. Sería interesantísimo porque ese final abierto, ¿no? Es súper interpretativo. A mí me encantaría, yo tengo mi versión, Claro. yo tengo mi final, pero yo no sé si quizá pudiéramos compartir, ¿no? ¿Cuál fue la lectura? Porque realmente no hay una lógica, como, ¿verdad?, académica de lo que pasó, sino realmente una lógica enteramente emocional. Entonces yo no sé si tú quieres comenzar. Llegaremos o ahí, tú. llegaremos Pues ahí. ok. Yo lo que vi, por ejemplo, y me gustó, si se puede decir me gustó, es que no es un acto impulsivo, no es, ni lo vemos manejado de forma morbosa, ni nada de eso. Es un acto muy lúcido, una decisión que se toma. No es una tragedia esa muerte. Hay una frase que dice: antes de ingerir las pastillas, la mujer en la isla recorrió la costa. Tiene un calzoncillo azul y el pecho descubierto. Hace unas horas ingirió las pastillas y ya siente que le arden las tripas. Y así vemos también la planificación con el tema de la maleta de mano, con 6 prendas. Entonces, esa isla a la que viaja esa otra mujer, no es, como lo vi yo, no es tanto como un destino físico en sí,
sino que es un lugar que representa esa soledad, que representa el silencio, esa imposibilidad de reconciliarse con ese mundo que ella entendía, y de hecho hay muchas frases donde ella está criticando cómo va el mundo, en el libro y fuera del libro, en entrevistas. O sea que ella retrata este suicidio, como dije, sin caer en temas escabrosos, sin ser lacrimógeno, y lo hace como una acción medida. Como dije ahorita, lo vemos en el detalle de las 6 prendas, la elección del lugar, la meticulosidad de ese acto, porque eso fue una cosa planificada. O sea, yo no quiero embellecer el acto del suicidio en sí, pero como lo estamos viendo desde un punto de vista no real en el hecho que ocurrió, sino simbólico, entonces sí me doy esa libertad. Otra cosa que me llamó la atención y que creo que, bueno, es lo principal del libro, porque es lo que permea todo, es esa percepción alterada de la realidad, esa novela entera que se lee como esa experiencia de esa conciencia alterada, de esos sueños, de esas visiones. Todo el tiempo lo vemos eso. Me dio mucha risa cuando mencionaba, si tú ves un carro con el nombre de lavadora, yo de una vez, yo dije en mi mente, oh, es el mismo nombre. O sea, que son, ella ve alucinaciones, fantasmas. Bueno, yo vi todo eso como una prosa muy densa, para mí un poco hipnagógica, es decir, entre el sueño, la vigilia, estoy despierta, estoy soñando, esto me está sucediendo, no me está pasando. Y todo esto está escrito desde esa mente que, como bien decía, no obedece leyes de lógica, pero tiene su lógica. Para mí la novela tiene su lógica. Hay una parte que ella dice, no quieres ser humana, heme aquí, le dices, y agrega, no soy humana. Es un rechazo a lo humano, y ahí quizá mi lente de justicia social y todas esas cosas se metieron, pero yo lo vi como un acto incluso político, eso, no soy humana, es renegar un poco de esa situación. Lo vi estético, lo vi ético, pero yo lo vi un poco político, porque ella no se identifica con esa especie, no se reconoce con esta especie humana que normaliza la crueldad, que exige coherencia, que dice, o sea, dice, no soy humana porque no quiero seguir las reglas de este mundo que está enfermo, que no va bien. Y hay una de las frases que ella dice que el mundo, todo es un producto, todo tiene un precio, que yo lo tengo highlight, pero no, para no complicar esto no voy a leer. Pero hay una frase también, que esa sí la anoté aquí, que dice, ella se sumerge en el agua. Frente a sus ojos está el islote de la iguana. Su cuerpo se halla rodeado por el líquido. El rostro de su madre sonriendo. Ella reconoce los dientes y la mirada perdida de la loca de su madre. Siempre la madre presente en cualquiera de las identidades que ella tenga y asuma, esa madre siempre está en el centro. Me gustó muchísimo el capítulo cortitito que habla del retablo de las maravillas. Yo amé eso porque me remonté a mi niñez. Mi abuela tenía un mueble, le decíamos Seiboa. El Seiboa, así se el Seiboa. El sideboard. Que ahí había de todo, señora. Yo tengo un sideboard. De todo. Entonces ahí vemos esa memoria, ¿verdad?, que está contenida en esos objetos que están ahí, figuritas, papeles, fotografías, ese retablo de maravillas, que no es solo una colección de objetos decorativos. Yo le llamé el símbolo de la persistencia de los afectos, porque ahí era, cuando tú estabas ahí, tú volvías a estar en esa agua tibia del amor, de la niñez, de esa, como ella habla de sus primos, de ese ambiente familiar que de verdad a ella la hacía sentir querida y parte, bueno, de su familia, como debe ser. Te pasan cosas extrañas. Los adornos de retablo de las maravillas parecen contar con precisión el presente que vives. El retablo existió antes que la novela. El orden de los hechos en el tiempo tiene relevancia verdadera.
O sea, para mí es una clave del libro. Pero definitivamente, todos esos figurines que uno tiene de la mamá, que uno guarda, que uno veía encima de las mesitas de la mamá y de la abuela, yo los tengo en mi casa. Cuando mi nieto llega más, esta es toda una casa de una persona mayor, pero es que no puede ser de una joven, porque yo tengo una cantidad de memorabilia de mi abuela, empezando por la entrada. Pero nada, yo no tengo mucho. Voy para allá a llevarme 2 o 3 de esos. Cuando lleguemos a la abuela vamos a hablar de lo que te dije. Claro que sí. Entonces, yo escribí, perdón, ¿tú quieres decir algo? Yo aquí había puesto que el retablo aparece como un mapa afectivo, es un pequeño altar de eso que fue, ¿verdad? Todo ahí tiene sentido. Eso nimio, doméstico, minúsculo, pero todo eso tiene un sentido. Y ahí hay una frase donde podemos ver que la isla, en ese momento, era ella misma. Entonces, una isla rodeada de... La isla partida del cerebro de ella. Está partido por la mitad. Y quién sabe si en 4 patas, porque yo encontré como... No, pero fíjate que es el cerebro. Sí. Un cerebro funcionaba de una manera y un hemisferio y el otro... Y nos metió ahí adentro. Sí. Nos metió ahí adentro. Bueno, yo tengo varias escenitas claves, ya yo estoy terminando. Poquito. Lo que es la muerte, el desdoblamiento y el tema del cuerpo. Vemos escenas de mucha densidad simbólica en el libro, sensorial, como le dije yo, para mí fue visceral. O sea, yo me metí ahí en ese libro y de verdad que tú sientes. Me encantó. Y vemos fragmentos que relatan la despedida en la isla, la muerte de la madre, las visiones espectrales, ese cuerpo que arde, como leí ahorita, que ardían las tripas, y eso conforma una escritura que representa la muerte, ejecuta esa muerte en palabras, ¿verdad? En el capítulo La mujer que partió de la isla, si eres tú, que yo creo que ahí ya, ¿verdad?, está resumido el libro, se confirma ese desdoblamiento del personaje, se reconoce esa otra que huyó, que eligió morir. Vienen las presencias espectrales de toda esa familia que falleció, o personas que tuvieron importancia en su vida, sus dolores, esos dolores físicos que la atraviesan, y la imagen de la mujer que ella menciona en uno. Quisiera no estar con cabello para que digan por lo menos que estoy enferma de cáncer, porque esa enfermedad no se ve. Entonces, quería tener como eso. Entonces, hay muchas frases que a mí me encantaron. Yo subrayé ese libro, que si hubiera estado físico, el pobre, mira, porque yo escribo en los libros, doblo las hojas porque Julio Cortázar me dio permiso. O sea que, por favor. Hay una pregunta que dice: ¿de qué manera exacta morirás en la isla?, le pregunta la narradora. No sé si ustedes, algunas imágenes que hay, porque ella tiene una lista también, casi al final, ¿recuerdas? Hay unas imágenes que me resuenan, por ejemplo, cuando ella pasaron 6 horas y se tiene que ir a orinar, la sed que no con nada se sacía, se apaga. Yo, de verdad, ese libro es poesía pura, poesía pura. Hay una frase que me encantó, de las miles que me encantaron, pero con esta me quedo, que dice: las almas libres procuran controlar para no morir de miedo. Y eso me acordó a una persona que yo adoro, que amo, que es un alma libre, pero que es muy controladora, y entonces ahí como que la entendí después de tantos años, para que sepa. Esa es mi mamá, perdón, mamá. ¿Para qué es que pretenden controlar? Para no morir de miedo. Que el control es eso al final, tú sabes. Entonces yo tengo muchas ideas aquí, pero quisiera que conversáramos antes de dar esa conclusión y esas cosas, porque me parece que es más enriquecedor que podamos compartir la vivencia de cada quien. Ahí hay un grupito que está calladito que yo quiero que hable también. Claro, Alida tiene una pregunta. Mi pregunta es cortita.
la presencia de San Miguel Arcángel varias veces mencionada, incluso sin sus elementos en la mano y eso. ¿Qué interpretación tú le das? Recordemos que ella es mexicana. Ella es mexicana. Yo no quiero adentrarme como en temas escabrosos. Porque sabemos, hay una parte de la religión, por ejemplo, que entiende que Jesús es el arcángel San Miguel, o sea, porque le aplastó la cabeza al diablo, etcétera. Pero obviamente en una cultura mexicana, la abuela con todo y que era yogini, todo eso está relacionado. Entonces, ¿quién es la figura central? ¿Quién es la figura que protege? ¿Cuál es la figura que inclusive es tan brillante que te muestra el camino? Es el arcángel San Miguel. O sea, es una figura. Eso, pero yo me voy en el lado de los hechos. No quiero irme muy a lo interpretativo porque entiendo que eso es muy personal, pero en el lado de los hechos. Lo que pasa es que, a mi juicio, ¿no? Pero estamos aquí para eso, para compartir ideas. Desde el primer capítulo, todo el relato que ella va contando está repleto de imágenes sensoriales, oníricas y de experiencias metafísicas. Eso explica la aparición de San Miguel Arcángel y de otras imágenes que ella va describiendo que no tienen nombre hasta el desenlace de la trama. O sea, hasta que uno va con ella haciendo ese recorrido de muchos escenarios que cuando finalmente se definen, se proyectan como un mapa, lo que te dije al principio, lo que te voy contando, que no te hacen sentido al principio, cuando ella desarrolla la idea, cuando te plantea, mira, este es el escenario, al final tú lo entiendes. Entonces, no es un tema ni siquiera religioso, no, sino que ella, en su estado de locura, vamos a decir, de la situación que tenía su mente, ¿no? Que su cerebro estaba fragmentado, o sea, que estaba delirando, como dice Bruni. Eso es lo que ella quiere proyectar. Pero todo el relato, desde el principio hasta el final, está cargado de imágenes sensoriales muy poderosas. Por eso es que tú pudiste identificar todas esas frases que tú dices, wow, pero qué poderoso es esto. Porque te va dejando un mensaje o varios mensajes, capítulos por capítulos, pero que al final lo que te conducen es a una reflexión de hasta qué punto puede uno quebrarse, puede fragmentarse, puede capturar en el interior del ser humano esas vivencias que te tocan, que te marcan, que te van a definir como persona y que a pesar de que tú estés en un estado de delirio como está ella, permanecen. Por eso es que hay personas que cuando tienen demencia senil o tienen alguna situación de problemas de salud mental, conservan imágenes en su cabeza y te repiten esos diálogos y de repente llegan esas imágenes y son vivencias que te la cuentan como si estuvieran transcurriendo en el tiempo, como hace 20 años atrás o 30 años atrás. Pero a mí me pareció fascinante. Al principio yo no le entendía. Tú sabes, no le entendía. Es como tú lo dijiste, tal cual. No le entendía porque como yo no había leído nada de ella, lo confieso, la descubrí como muchos títulos que he descubierto en la tertulia. Pero al final yo dije, espérate un momentito, déjame dar un paso hacia atrás y yo ver qué es lo que ella me quiere decir que no me está diciendo. O sea, es como que el texto te obliga a reflexionar lo que realmente está detrás del diálogo que ella te presenta. Es así. Son toques, son pinceladas que ella da para que tú recapacites, pero ahí todo te lo deja al lector. Ella le deja todo al lector. Eso es lo grande de esa. ¿Y qué me hablan a mí de las amigas de la abuela? Ustedes, fíjense, cuando yo me fui atrás, cuando yo veo esos nombres que no conozco, a Elena Garro inmediatamente la reconocí porque yo leí hasta su libro que me fascinó. Y a ella la comparan con Lispector y con Juna Barnes, que yo les hablé de las dos aquí.
El asunto es que Eunice Odio, no sé si tú la investigaste, yo sí. Oye bien, yo investigué que Eunice Odio era una poeta errante costarricense que salió de Costa Rica porque era una mujer sumamente avanzada. Se fue a México, en Guatemala se reunió y se hizo amiga de Eugenio Fernández Granel. Y Dios mío, yo me pongo como de remate cuando leo libros así. Y esta señora estuvo a favor de Fernández Granel en un debate que él tuvo allá, porque él era muy contestatario. Él tuvo en Guatemala, porque Fernández Granel también fue errante. Él no se quedó aquí todo el tiempo, a pesar de que, según donde yo fui a una tertulia de una española que era la directora del museo Reina Sofía. Ahí yo fui y hablé de Eunice Odio, porque después de leer la novela, y hablé de su nexo con Fernández Granel, y todo el mundo se quedó así. Y la esposa de Pepín Vitienes, de José Vitienes, conoció a una familia costarricense apellido Odio. Increíble las relaciones que hacen los libros. Pero esa mujer era errante, era recalcitrante, y escribió una poesía sumamente avanzada para su época. Y la abuelita, obviamente, era de ese grupito de Elena Garro, y de Eunice Odio, y la otra no me acuerdo quién fue. Bruni, ¿tú quieres decir? Yo no iba a decir nada importante, sino que su cara, porque miré algunas entrevistas después de leer esos últimos 2 capítulos y de tratar de entender el libro sin haberlo leído, fresca yo. Pero su cara me pareció muchísimo a Virginia Woolf. Y además, leyendo esos 2 capítulos, leyendo un poco acerca de ella, también pensé en Alfonsina Storni, pensé en Remedios Varo, pensé como en todas esas mujeres etéreas, y también pensé que esta debe ser una escritora que la vamos a conocer, a Dios gracias, y que no he podido leer ninguna otra cosa de ella, que debe ser lo que se llama un paz, una persona altamente sensible. Entonces, esas personas que tienen esa condición, que son altamente sensibles, que se dan cuenta de todo, que absorben lo que le está pasando, lo que te pasa a ti puede ser, sí, se te murió la mamá, sí, se te murió la abuela, sí, pero tú no lo procesas de la misma manera. Y si eres una escritora y tienes este bagaje y esta fuerza y estos recovecos íntimos, pues claro que sale una cosa preciosa como esa que salió. Es lo que quería decir. Un talentazo. ¿Por qué te llamó la atención el tema de San Miguel Arcángel, por ejemplo? ¿De San Miguel? Era recurrente. Era recurrente. Y como ya yo había visto la parte de, como tú decías, la santería y la ruta y la espalda, y le tengo como un poquito de respeto a eso. En un momento determinado yo dije, bueno, sí, San Miguel quizás lo están viendo como una figura protectora, pero en un momento determinado entonces lo ponen sin sus armas en la mano. Luego ve la mamá con las cosas de San Miguel en la mano. Entonces ahí yo me perdí un poco, yo dije, aquí está pasando algo que no estoy entendiendo. Doña Alicia se estaba refiriendo a una, bueno, no es solo una escena, hay varias, pero algo que cuando yo llegué y leí eso, yo dije, no, espérate, que es la escena de la cena de la abuela con Eunice Odio y Lee Harvey Oswald, y yo dije, pero espérate, que ya en mi segunda lectura, porque la primera yo la pasé de largo,
En la segunda yo dije, espera, déjame investigar eso. Y puse episodio, y Harry Oswald. Oh, pues sí pasó eso. Eso pasó, de verdad. Sí, eso pasó. Y la abuela de Daniela, Olga Cochet, creo, era muy amiga, o sea, es real, ella era amiga de Elena Garro, de Eunice Oda, o sea, ella se codeaba con esos intelectuales. Era una mujer de carácter, una mujer atrevida, aventurera, lo vemos en la escena del barco, de la barquito, ¿verdad? Y de hecho eso le trajo problemas a Eunice después, esa foto porque fue en el 1963 también que se hizo esa cena y donde él estuvo ahí. O sea que para mí eso era como una fabricación loca, como bien tú decías, que hablan de cosas que no tienen como relación. Pues no, eso pasó. Entonces, como es una autoficción, yo dije, déjame ver qué es lo que hay ahí, a ver quiénes eran los personajes realmente, pero eran ellos mismos. Mira, pero lo de Harry Oswald fue en el 63. Sí, en el 63. En el 63 la película yo estaba ahí, Vuelvo a insistir con algo que entiendo que tiene tanto valor en esta entrega, y es el hecho de que de la mirada del narrador. Es decir, ¿cuántas novelas nosotros hemos leído donde el narrador o la narradora está en primera persona hablando de su propia condición interior, no digamos de su locura, ¿no? Me viene a la mente la madre de Frankenstein, que Aurora tenía algunas escenas, ¿no?, en que no podíamos entrar en su psiquis y en sus alucinaciones, ¿no? Pero aquí el espacio obviamente no puede ser una novela larga, tiene que ser corta. El espacio, las novelas cortas son cortas no porque se le acabe el argumento, sino porque es imposible permanecer ahí, en ese estado, ¿no? Y realmente esa lectura de esas 120 y pico de páginas en ese estado alterado de la mente, para cualquier lector es un reto. Y vuelvo, ¿verdad?, en esta espiral de mi intervención a resaltar qué milagroso es el hecho de la escritura. Cómo algo que es tan poco comprensible como la falta de cordura, tan difícil de explicar, creo que lo dijiste así, no hay palabras. La misma autora lo dijo, no hay palabras para yo expresar este estado. Lo que no hay es sentido, o sea, porque no hay una definición acabada, porque hay lo que a la humanidad, lo que nosotros como los mortales, ¿verdad?, entendemos sobre ese estado alterado de la realidad, es todavía no lo hemos podido describir con palabras. Científicamente te pueden decir qué es lo que le pasa al cerebro. El cerebro tiene, ¿verdad?, una falta de conexión, qué sé yo cuánto. Pero ¿cómo una persona cuya lógica es distinta a la lógica de los demás puede comunicarle al otro su estado? Entonces, la literatura es ese espacio posible para poder navegar en esas incertidumbres, en esas faltas de sentido, donde nada puede ser explicado si no es a través de la sensorialidad con la que
la palabra puede transmitir. Entonces, me encantó tu primera, tu frase introductoria, donde dice, no, aquí no hay no podemos hablar de una lógica, sino de sensaciones. Y realmente el libro nos demuestra lo que puede ser un estado alterado de la mente a través de esa sensación. Y a mí me parece eso realmente un milagro del ser humano. Eso se llama literatura. Excelente. No, ya yo terminé. Yo voy a hablar del final ahora. Quiero que ustedes hablen de su final, de qué se llevaron del libro. Cada quien va a interpretarlo desde el momento en que se encuentra viviendo hasta de su propia experiencia, del conocimiento que tiene del género, cada quien lo va a interpretar. Y cada interpretación yo entiendo que es válida. O sea, no que una está mejor, que está peor, pero ¿qué se llevan ustedes de ese final? ¿Qué se llevan? Bueno, yo lo que me llevo, aunque hay muchísimas cosas, esa frase final para mí es espectacular. La voy a leer ahora mismo, pero yo lo que me quedé fue como que, o sea, estoy rota, no voy a volver a ser la misma, pero puedo seguir, puedo cuidar esos fragmentos de mí misma con ternura y me gustó mucho porque una enseñanza que yo me quedé fue con, o sea, en la isla, que es la soledad, que es el aislamiento, incluso ahí, en ese límite, en esa grieta, hay lenguaje. Entonces, yo dije, donde hay lenguaje, hay siempre algo más. Y puede haber alguien que dice, estoy aquí. Exacto. Entonces, es como lo que tú estabas diciendo, o sea, la palabra. De cualquier forma en que la escribamos, lógica, no lógica, como tú la quieras llamar, la palabra que te despierta sensaciones, que te hace salir del momento donde tú estás. Porque no estábamos leyendo ese libro, no nos estábamos acordando que estábamos en el balcón, ni en la habitación, nos estábamos ahí adentro. En esa cocina que tenía el huevo, que tenía varios días, en la alfombra, que en los pelos, todo, la isla, el líquido, todo lo vimos. Todo lo vimos. ¿Tú sabes lo del huevo? Que también Clarice notó, el huevo y la gallina, el cuento famoso de Clarice, que ni ella sabe. Pero el huevo, hay que leerse el animal el animal en la piedra. El animal sobre la piedra, hay que leérselo porque habla del huevo. O sea, es bueno. Yo no lo he leído, pero leí. Bueno, aquí se me fue el internet de la iPad pero la tengo aquí. Por ese libro bajé yo la aplicación de Penélope, la que Penélope nos recomendó. Everand, Everand se llama. Es una aplicación que tú pagas mensual y están casi todos los libros. O sea, como este libro yo no lo conseguí en sí, Everand. Sí. La frase final del libro, que me voy a limitar a la frase final, no al párrafo, la frase final. Dice, silencio. Aquí está ella, detrás de una puerta cerrada que la luz del interior enmarca. O sea, hay que leer ese capítulo, se llama Fin del Mundo, pero qué belleza. Su interior enmarca, su interior. O sea, qué belleza, de verdad. Es un libro que agradezco muchísimo porque no estaba en mi radar, ni la escritora ni el libro, pero la verdad que tenemos muchas escritoras actuales con un talento, con un don impresionante. Y el tiempo no nos va a dar quizás de leernos todos sus libros, pero sí por lo menos uno o dos. Así que muchísimas gracias a todos.